Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. El profeta Isaías vivió aproximadamente 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama el profeta mesiánico porque él habló o profetizó acerca de Cristo desde su nacimiento. Él dijo que nacería de una virgen y se llamaría su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También profetizó sus sufrimientos, su muerte en la cruz del Calvario, y la Biblia le llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. El primero nos sumergió en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento, por su rebelión a Dios, por no obedecer a Dios. A veces se nos hace tan fácil y es un pecado de rebelión. Y cuando conocemos la palabra de Dios, Dios quiere liberarnos de muchas cosas. Y quiero hablar de un tema. El tema es florecer el desierto. Libro del profeta Isaías, capítulo 35, los primeros 7 versículos. Vuelvo a repetir el tema. Haz que el desierto florezca, haz que el desierto florezca. Para participar todos vamos a leerlo antifonalmente, un versículo servidor y otro ustedes, y el 7 nos uniremos. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán todos. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de junco. Padre, si tienes un mensaje para cada uno de nosotros, Señor, a través de la exposición de tu palabra, que tú puedas hablarnos personalmente. En otro tiempo tú hablaste a través de los padres y los profetas, pero en estos días nos sigues hablando por el Hijo, por tu Hijo Jesús. Y tu Espíritu Santo puede hablarnos qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, háblanos, que nosotros trataremos de escucharte, porque sabemos la intención tuya, que tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este día por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Si algunos han leído el libro del profeta Isaías, en el capítulo anterior describía el juicio de Dios mediante la destrucción de los impíos. Pero en este capítulo está prediciendo el profeta, como dije, 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, predice un día de la redención de Dios en que la tierra florecería profusamente con justicia y manifestaría su gloria en medio del gran regocijo de su pueblo. Este capítulo tiene diferentes niveles de aplicación, comenzando desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació de la Virgen María, cuando Él padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó. El Cristo a quien adoramos y al que está vivo no está en una tumba, no está en una cruz. Él está a la diestra del Padre y hace cerca de 2000 años envió al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama el Consolador, el Paracleto, el que estaría al lado de nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para llevarnos adelante. Y dice la Sagrada Escritura que Él viene con retribución. ¿Cuántos se acuerdan el credo de su infancia? Dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Se acuerdan de lo demás? Pero desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios viene con retribución. Un día, no muy tarde, estamos viendo ya las señales, y el reloj de Dios es Israel. Es la higuera que reverdeció en el año 48. Y lo que pasa en Israel acontecerá en todo el mundo, porque es el cumplimiento de la profecía. Así que Dios vendrá a retribuir al mundo por su impiedad. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también a recompensar a los justos con su gran salvación. Uno no se hace justo por sus propios méritos o sus propios esfuerzos. Dios nos hace justos cuando Él nos da una nueva vida, cuando Él nos hace nuevas criaturas, cuando Él nos da una nueva naturaleza, porque el cristianismo no es aprendernos un credo y decir apréndelo y hazlo. El hombre tal como nace no puede, está incapacitado para obedecer a Dios, hombre, mujer. Pero
cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y hacemos un pacto con el Padre y recibimos a su Hijo en nuestra vida, Él nos imparte una nueva naturaleza. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando Él lo fue a ver de noche, el rabino viendo al carpintero, buscando al carpintero de Galilea, le dijo: Señor, lo que tú estás haciendo no puede ser más que de Dios todo esto. Porque Nicodemo, un rabino piadoso, un hombre que conocía las Escrituras, él se daba cuenta que lo que estaba sucediendo eran cosas de Dios. Aunque mucha gente decía que era un alborotador, los líderes religiosos de su tiempo no lo aceptaban y lo querían matar como lo hicieron, pero era en cumplimiento de la palabra del Señor. Fue a ver al Señor de noche y le dijo: Señor, lo que tú estás haciendo es de Dios. Dice: mira, Nicodemo, mejor vamos a hablar de ti. Tú necesitas nacer de nuevo. Dice: ¿cómo? Siendo viejo necesito meterme en el vientre de mi madre como niño y volver a nacer. Dice: no, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo: ya naciste físicamente, ahora necesitas nacer espiritualmente. Y nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, salvo algunos que no han entregado su vida al Señor, aunque tienen años, serán los que no podrán experimentar esta nueva naturaleza. Pero los que un día hicimos un pacto con el Padre aceptando a su Hijo y nos entregamos de corazón y acabamos con el pecado, nos damos cuenta que estamos viviendo una nueva vida. El pecado nos jala la chamarra, como a veces hemos dicho, pero ya tenemos el poder para decir no más. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Así que el Señor Jesucristo dice que un día vendrá a traer retribución. Es algo ineludible. Sabemos por las Escrituras que mucha gente, millones de gente, no querrán nada con Dios, y Dios estará respetando la libre decisión de cada persona, hombres o mujeres. Pero también hay millones y millones de personas que en los últimos tiempos están entregando su vida al Señor. Hay cuando menos en estos tiempos, yo no sé si en el mundo, más de 1,000 millones de creyentes como dice la Biblia. Porque muchos a veces se dicen creyentes, pero no es como dice la Biblia. El cristianismo empieza con Cristo en nuestra vida. Empieza cuando Dios nos da una nueva naturaleza. Así que volviendo al tema, haz que el desierto florezca. Escúchenme bien, damas y caballeros. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, ese desierto en el cual vivíamos, ese lugar de muerte, ese lugar de problemas serios, porque en el desierto no hay vida casi. Los únicos habitantes del desierto son los chacales, son las serpientes, son los animales ponzoñosos, y no hay vida, no hay agua. Pero cuando el Señor dice: haz que el desierto florezca, Él ya nos ha habilitado con su Espíritu Santo para cambiar el desierto en un vergel. Eso es lo maravilloso de Dios, que no es por esfuerzo propio, no es porque yo puedo. Definitivamente no podremos cambiar el estado de las cosas. No podremos cambiar nuestra vida, nuestro hogar, las situaciones en que estamos viviendo, hasta que no vengamos al Señor. Le digamos: Señor, ayúdame. Yo anoche estaba oyendo una conferencia de una mujer que estaba hablando de la depresión. Dice que por años ella estuvo deprimida, quería matarse. Bueno, era una vida miserable. Hasta que un día no lo hizo en una iglesia, lo hizo allí en su hogar. Le dijo: Dios, si tú vives, ayúdame. Y lo maravilloso, lo milagroso, es que Dios le oyó. Y cuando ella clamó de corazón, Dios le ayudó. Y anoche yo estaba oyendo esa conferencia, ella ahora vive de una manera diferente. Así que escúchenme bien, damas y caballeros, podemos cambiar nuestro desierto en vergel. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, ya podemos. Yo puedo decir que mi vida, mi hogar, mis hijos, mis nietos, mis nietas, estamos viviendo una vida diferente, no la vida que yo viví por muchos años. Así que Dios personalmente es el que elige a su pueblo. Escúcheme bien, usted en esta mañana no está por casualidad. Dios tiene un plan precioso para cada vida. Tiene un plan hermoso. Yo nunca lo entendí hasta que yo hice una entrega de mi vida al Señor
hasta ese entonces entendí y empecé a vivir en el plan que Dios tenía para mi vida. Así que Dios personalmente eligió a su pueblo y siempre demandó la selección de hombres y mujeres capaces de ser desafiados a realizar trabajos en lugares carentes de posibilidades. Dios nos ha llamado, si volvemos al tema, a que cambiemos el desierto en Vergeles. Dios siempre ha llamado a hombres y mujeres para cambiar las cosas. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, dice el evangelista San Marcos en su capítulo 3:13, no lo busquen, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y encontramos a través de la Biblia al Señor solicitando de su pueblo cuando Dios le dijo que nombraran jueces. Dios dijo allá en Deuteronomio 1:13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos. El Señor demandaba en palabras sencillas hombres conspicuos, cuya conducta y actitud sobresaliera de entre los demás como la luz de la sombra. Cuando los apóstoles empezaron a notar los primeros problemas en la iglesia primitiva, los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Conocen ustedes lo que dice el libro de los Hechos. Ya había problemas con las viudas entre los griegos y los hebreos que no los atendían, y así que ellos dijeron: elijamos varones de buen testimonio. Esta es la regla para los que quieren servir al Señor, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si usted como cristiano no llena estos requisitos, aunque sea cristiano, está inhabilitado para ser un servidor de Dios. Toda la comunidad cristiana del mundo sabe que tales exigentes requisitos eran solamente solicitados únicamente para el servicio de las mesas y del altar del Señor. Esto nos debe llamar la atención poderosamente, pues se percibe claramente a un Dios excelente que demanda, escuchen bien, eminencia en todo lo que se hace. Demanda eminencia en todo lo que hace. Por ejemplo, en el Salmo 78, versículo 19, si quieren leerlo, por favor, Salmo 78, versículo 69, léanlo 1 o 2 veces. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Yo estaba meditando esto, y cuando él dio el diseño para edificar el tabernáculo en el desierto a Moisés, hasta ese entonces no había un arquitecto, no había alguien que hubiera hecho algo semejante. Pero Dios le dio los planos, el diseño, y aún le encargó a Moisés: hágase exactamente como yo quiero, como está en los planos. Porque él quería que el tabernáculo fuera hecho con eminencia, que fuera una cosa sublime. Dios venía para estar con su pueblo en el tabernáculo. Así también Dios quiere venir a esta tierra y reunirse con sus criaturas para que conozcan su amor, su misericordia, su gracia y todo lo que Dios quiere darnos. Solamente hay un ladrón que nos roba todas las cosas. Es Satanás. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Qué hermosa tierra ha creado Dios, ¿no es cierto? Ya no podemos ir y escudriñar todo el universo, pero esta tierra es preciosa. Vaya usted de aquí a Tustepec, por aquí por Guelatá, y qué belleza. Vaya a Pochutla, por la carretera, por aquí por Ejutla y todo eso, y qué belleza. Dios es un Dios que hace bien las cosas. Así que en primer lugar, lograr que el desierto florezca es y será trabajo de titanes en la fe. Lograr cambiar las cosas, el estado de las cosas, no es nada fácil. Y lograr que el desierto florezca es y será trabajo de titanes. Gente común, pero que han logrado beber del vino superior de Dios. ¿Cuál es el vino superior de Dios? El Espíritu Santo. Los que han sido llenados del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, gente común, pero que ahora están viviendo
llenos del Espíritu Santo. En los días que yo tengo de mi entrega al Señor en la Ciudad de México, tengo la dicha de haber conocido en nuestros días hombres maduros en el ministerio, probados al grado máximo en el horno de la aflicción, que permanecen de pie delante del Señor como heraldos que instan a la fidelidad y al temor de Dios. Yo hablé a Tuzla Gutiérrez porque yo no sabía de don Jesús Castelazo. Es una persona bajita de estatura, con el segundo año de primaria, pero en Tuzla Gutiérrez tiene el auditorio más grande, casi podríamos decir de México. Él cuando llegó a Tuzla, él es hidalguense, pero fue un hombre que anduvo por muchos estados, muchos pueblos, sembrando la palabra, estuvo en Veracruz, en muchos lugares. Un día cuando yo tenía apenas como 4 meses de haber entregado mi vida a Cristo en la Ciudad de México, ahí en Ixtacalco, pasó y dijo: Fidel, vámonos para Tuzla, voy a establecer la obra de Dios allá en Tuzla Gutiérrez, quiero que se vaya conmigo, yo lo ayudo para que sea usted un pastor. Y yo no entendía muchas cosas, pero me agradaba la idea. Dije, bueno, pues está bien, pero le dije: Señor, ¿qué quieres? Es importante decirle: Señor, bueno, me están proponiendo esto, pero ¿tú qué dices, Señor? Si Cristo es nuestro Señor, Él debe decir si sí o no. Y Él no me hizo saber que yo debía ir. Él se fue a establecer la obra de Dios allá en Tuzla, y a donde principió la obra de Dios para transformar ese desierto en un vergel, porque ahora tiene más de 250 misiones en el estado de Chiapas, en los altos de Chiapas, y tiene el auditorio más grande ahí en Tuzla Gutiérrez. Pero ¿saben dónde principió la obra de Dios? En un antro, o en un lugar a donde era un antro de prostitución. Él principió la obra de Dios en la zona roja. Él cuenta, y no lo voy a contar toda la historia, pero un día rentó un ex cabaret y empezó a hacer bancas y empezó a pintar. Y todavía la pintura él pintó, pero se veía todavía las palmeras allá en la sombra, y el bongó y todas esas cosas, y las maracas, porque era un cabaret. Y él sacó volantes: vengan porque la iglesia de Jesús los está llamando aquí a Tuzla. Era en la zona roja. La gente a veces llegaba, y el día que él inauguró el lugar, dijo: bueno, pues le dice la esposa: Castelazo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada más estamos tú y yo. Dice: bueno, yo predico y tú te arrepientes. Y empezaron, se puso a la puerta la señora Lucha, y así empezó la obra de Dios. Allí empezó la obra del Señor. Y esa ciudad, ese estado ha sido bendecido. El desierto ha sido cambiado en vergel. Yo decía a Dios: hombres como él, que nos han inspirado la fidelidad, que nos han enseñado el temor de Dios, Señor, no te los lleves tan rápido, porque hay muchos religiosos, guías de religiosos que no son. Por eso el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no dimos discursos religiosos. Dice: entonces yo les protestaré: nunca os conocí, obradores de maldad. Y hombres como Castelazo, hombres como Raimundo Ramírez, hombres como mi pastor, que cumplió 41 años de su entrega al Señor hasta que partió con el Señor, y así tantos hombres que nos han enseñado el camino correcto y que han vivido, probados en sumo grado a veces. Así que entonces, como heraldos que nos instan a la fidelidad y al temor de Dios, cuando comparamos el camino de los héroes antiguos y sus sendas, y revisamos la calzada de estos que hoy también dejan huella profunda, podemos agruparlos en un solo bloque de hombres que lograron abrir la tierra y sembrarla con la semilla preciosa en lugares desérticos, contra todo pronóstico y sin la aprobación de los observadores. En Deuteronomio 32:10 afirma: no lo busque. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Vuelvo a repetir estas palabras: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Al menos a mí esa es mi experiencia. Yo vivía aparentemente con todo, aparentemente yo lo tenía todo, pero yo era un miserable, vacío, asqueado, desesperado, a punto de salirme por la puerta falsa en 2 ocasiones, porque no encontraba aquello que llenara el vacío de mi vida, y solo Dios puede llenar ese vacío.
ni la religión sola, porque hay religiones cristianas sin Cristo, pero Cristo llena ese vacío. Así que entonces, definir el término yermo es igual a decir desierto, estéril, deshabitado. ¿Quién desea un puesto o servir en tal terreno donde no habrá aplausos, ni fotografías, ni entrevistas? Y es más, los que habitan allí no son precisamente los seres más pasivos. Al contrario, todos los que habitan en el desierto, ¿qué son? Serpientes, alacranes, chacales, todas las alimañas. Dice, ¿cuántas cosas quisieran acabar con nuestra vida? Satanás no quisiera que yo siguiera viviendo, no quisiera que yo siguiera predicando la palabra de Dios, pero él no tiene mis días en sus manos, solo lo tiene Dios. Cuando estamos en las manos de Dios, dice el Señor Jesucristo que nadie nos va a tocar. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Me están escuchando? Así que entonces la voz, escúchenme bien, la voz es inconfundible. Dios nos quiere en el desierto. Es el lugar que Él escogió para nuestra conquista cristiana. ¿Me están escuchando? No nos ha puesto en un lugar bonito. Es un lugar a donde vamos a tener que enfrentar el desierto. De una vez sepamos esto. El hacernos cristianos no es para celebrar la muerte de Satanás, es para empezar a tener luchas. Pero escúchenme bien, el mayor bienestar con nosotros. El que ya venció a Satanás en la cruz del Calvario es el que estará con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué ha ido usted adelante? ¿Cuántos han tenido luchas terribles? A ver, levanten sus manos. Luchas fuertes que a veces casi sienten que morir. Algunos porque son malvados, ¿no? Pero hay otros que aún siendo cristianos tienen batallas y luchas y es casi a muerte. Pero aquí estamos de pie, aquí estamos yendo adelante. Hay que seguir adelante. El que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. El que pone su mano en el arado pone sus ojos allá en la meta. ¿Han visto a los que aran la tierra con animales? Ellos no están, llevan la yunta, o sea el arado y van viendo para atrás. Ellos ven allá a la distancia, a la meta final. Ponen sus miradas en un punto y van derecho, derecho, derecho. Yo me maravillaba de cómo los campesinos, los surcos casi le ponen cordel. ¡Qué maravilla! Pero es que ellos ponen su mirada allá. Y nuestra mirada debe estar en Jesucristo, en el que venció a Satanás. Y lo venció precisamente en la cruz del Calvario. Así que si Él determina una cosa, si Él quiere que enfrentemos el desierto, voy a pedirles que leamos en Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios sigue siendo soberano. Y lo que Él quiere, lo va a hacer. Él dijo que un día la tierra sería llena de la gloria del conocimiento de Jehová, y lo va a hacer a pesar de todo. Para eso, escúcheme bien, te he llamado a ti y me ha llamado a mí. ¿Me estás escuchando? Para que cambies el desierto, que hagas florecer el desierto. Oseas también apunta con su dedo profético el sitio sin dudar, señala la ruta hacia el terreno donde debo llevar a cabo el trabajo asignado por el maestro. Allí en Oseas dice, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo dice ahí en Oseas 2:14, por si alguien está tomando nota. Repetidamente encontramos a los grandes sembradores dirigiéndose a este yermo, a este desierto, para luego salir de allí con grandes experiencias, con frutos que deberán ser llevados o cargados por varios hombres. Que no nos asusten los desiertos, que no nos asusten los retos que nos lanza Dios, porque si Él nos lanza, Él está dispuesto a respaldarnos. ¿Me están escuchando? Ese asunto del auditorio, ahora entiendo que realmente es un reto. Para nosotros, con la visión que teníamos antes, es un reto. Pero yo dije, Señor, adelante. Y Dios ha estado llamando a los hombres para llevar adelante esto, el plan que Él tiene para esta hermosa ciudad y este hermoso estado. Oaxaca es hermosa y es preciosa. Nunca debemos hablar de Oaxaca como lo peor. Debemos bendecir a Oaxaca, bendecir a todo el estado, bendecir a sus gobernantes, bendecir a su gente. Así que repetidamente encontramos a los grandes sembradores yéndose al desierto. Y tenemos a Moisés. Moisés, ustedes saben la historia y no necesito referirla. Había una gran persecución contra los hebreos y que todo niño hebreo fuera muerto y toda niña se le dejara con vida. Y por la gracia de Dios, la
La madre de Moisés lo escondió por 3 meses, pero no lo pudo esconder más tiempo. Si un día preparó una arquilla, la calafateó con betún y demás, y lo puso allí a ver a dónde llegaba su hijo. La hermana de él, María, lo estuvo observando hasta que la hija de Faraón bajó al río a bañarse y se encontró con el niño, la adoptó. Y ustedes conocen que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Muchos han dicho que era el sucesor de Faraón, pero conocemos que a la edad de 40 años, él quiso separar a 2 hebreos que estaban peleándose, fue y los separó, y uno de ellos le dijo: ¿quieres matarnos como mataste ayer al egipcio? Porque él, por defender a uno de sus hermanos, mató al egipcio, y estos lo delataron. Y aparentemente, escúcheme bien, yo acabo de entender esto, aparentemente Moisés se fue huyendo al desierto, pero no es así. Moisés fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para cumplir la gran tarea que él tenía. Yo lo entendí apenas, como que esto me está trayendo, ¿cómo diremos?, tranquilidad. Cuando él tenía 80 años, ¿cuántos años le costó a Dios sacar al mundo de Moisés? Dios lo llamó desde una zarza. Y conocen la historia, no necesito referirla. Pareciera que huía al desierto Moisés, pero era el Espíritu Santo llevándolo a la gran tarea. ¿Cómo respaldo esto? Si ustedes analizan, cuando el Señor Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, dice que allí el Espíritu Santo lo llenó. Dice, lleno del Espíritu Santo. Quiero que lo lean en San Lucas, en el versículo 1. ¿Quién llevó al Señor Jesucristo al desierto? ¿Satanás? ¿Para probarlo? No. La Biblia dice claramente, fue llevado, impulsado por el Espíritu Santo. Léanlo, por favor. Así que el mismo Señor, una vez bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Hay situaciones en que pareciera que el diablo nos mete en problemas. Yo he estado por mucho tiempo, Señor, no me aventé para hacer ese auditorio. Me aventaste tú, Señor. Pero ahora lo entiendo, que a veces Dios permite ciertas circunstancias para llevar adelante la tarea que nos ha encomendado. ¿Me están escuchando? ¿Sí entienden, ingenieros? El mismo Señor, una vez bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Si analizamos la vida de David, David fue experto en el desierto. Produjo los hombres más valientes que Israel conoció, y ellos fueron sacados del yermo, o sea, del desierto, sólidos y fieles, que no les importó nunca dar su vida por su Dios, por Israel y por su líder, o sea, por David. Fíjense todo lo que hace el desierto. Que no nos asusten los desiertos, si es que Dios nos está llevando, pero no te metas al desierto nada más porque a ver qué se siente. No, déjate guiar por Dios. Acuérdense, damas y caballeros, que los que ahora son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo para saber qué hacer, para saber qué decidir, para saber cuál es el plan de Dios. En todos los asuntos de nuestra vida tenemos que decirle: Señor, ¿tú qué piensas? Porque Él está atento a nosotros y Él quiere llevarnos al éxito. Hablando de Felipe, se le conoce como el evangelista. Fue uno de los 7 diáconos que escogieron los apóstoles cuando había problemas entre las viudas de los griegos y de los hebreos. Fueron de aquellos hombres que fueron escogidos para atender las mesas, y ahora Dios lo eleva a otro lugar y está predicando a multitudes. La palabra de Dios está teniendo éxito. Los enfermos se están sanando, los endemoniados están siendo liberados. Hasta uno de los engañadores de ese tiempo quiso comprar las cosas. Estaba en una gran campaña teniendo tanto éxito, pero un día el Señor le dijo: vete al desierto. Allí está eso en Hechos 8:26. Dios le ordenó ir al desierto, se levantó y fue, ya que acostumbraba a obedecer. Este fue uno de aquellos escogidos por la iglesia. Había aprendido a temer a su Señor. La cosecha de Felipe es apreciada por todos los hombres y mujeres de Dios en la historia. Etiopía conoció a Dios en ese tiempo a través del etíope, del eunuco. Así debemos tener en cuenta y no perder de vista que si Dios es el Señor de la obra, la Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Para Dios no importa si la tierra es árida, fértil o pantanosa. Él dice que cuando Él nos manda al desierto podemos cambiar las cosas.
¿Me están escuchando? Yo creo que aquellos que han entendido esto, su hogar ya no es el mismo. Donde había sapos y culebras, o sea, puras maldiciones, puras amenazas, golpes, vejaciones y tanta cosa, ya es diferente ahora. ¿O es igual como antes vivían? Ya estamos viviendo otra cosa en estos tiempos. Porque nosotros lo pudimos hacer, no, porque Cristo le invitamos a vivir en nuestra vida. Y si Él no lo soltamos, Él nos llevará a cosas mayores. Así que entonces, cuando conocemos que Dios no solamente es dueño de ella o de la tierra, sino su creador, ¿cuál es la dificultad o límite que impida que ésta produzca cuando no sea tiempo de cosecha? Dios es capaz de dar cosecha en invierno, cosecha en otoño. No hay tiempo para Dios. Hoy en estos días, los ministerios, la iglesia, tendremos que trabajar de tiempo a tiempo y fuera de tiempo. Si nosotros somos como Israel y no entendemos los tiempos y nos acostumbramos al estado en que estamos viviendo y no vamos adelante, terminaremos en el desierto y nunca entraremos a la tierra prometida. Ellos se acostumbraron a la sequedad y soledad del lugar y perdieron luz. Se acobardaron pensando que era mejor regresar otra vez al mundo, regresar otra vez a las cosas antiguas. Ellos añoraban las cosas de Egipto cuando Dios quería introducirlos a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿saben cuál fue la situación que ellos vivieron? No creyeron a Dios, no creyeron su palabra, no le creyeron. Y esto es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Yo les he dado testimonio y lo saben. Me detectaron una hernia en la espina dorsal, ya lo saben. Hasta ahorita estoy perfectamente sano, sin tomar nada. Solamente declarando lo que dice Dios, que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Creía la palabra, la confesé. Y lo peor que podemos hacer a veces es confesarla, pero creo que me va a dar otra vez. Y ya derrumbaste lo que habías edificado. Hay que mantenerse a pesar de los síntomas muchas veces y aún el diagnóstico como yo lo tenía. Saben que me hicieron una resonancia nuclear y el especialista me dijo tiene una hernia. Yo me sentaba y sentía que todo esto se me caía, me dolía mucho. No podía moverme, no podía sentarme para manejar, no podía acostarme, pero hasta ahorita Dios ha cumplido su palabra. La palabra de Dios es verdad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Salmo 78, ahí encontramos la situación del pueblo de Israel. No lo vamos a leer todo, porque son varios versículos. Si alguien está notando, el Salmo 78, del 19 a 22, ahí encontramos varias cosas. Dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, y dijeron, ¿podrá Dios darnos pan en el desierto? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y hablaron contra Dios. Y yo les puedo decir, sí puede darnos pan en el desierto. Sí puede darnos agua, sí puede darnos carne. Escuchen y escudriñen las escrituras. Dice que Dios, mientras ellos estaban en el desierto, cada mañana caía el maná. Eran como hojuelas de trigo. Había agua de la roca en el desierto, que era Cristo. Hubo carne. Cuando ellos pidieron carne, dice que Dios trajo parvadas de codornices. Comieron carne hasta que sentían que se les salía por la nariz. Dios puede, sí puede. Yo soy testigo de la fidelidad de Dios, aunque me cuesta todavía muchas cosas. Hasta ahorita acabo de entender en esta ocasión que lo que estamos haciendo fue empujado para que se cumplan los planes de Dios. ¿Me están escuchando? Así que quiero decirles, el triunfo estará seguro si podemos creer en su palabra. Esta se transformará en promesa y luego en meta. Decidamos transformar nuestro desierto en un vergel, en un huerto de Dios. Tendremos que decidirnos. Dice en el Salmo 57, esta es una profecía cuando el Señor Jesucristo habla de Cristo, cuando estaba anticipándose el profeta a los sufrimientos de Cristo, cuando el Señor Jesucristo, ya estando aquí en la tierra, sabía lo que le esperaba. Y un día, llegado el momento, dice que puso su cara como pedernal para dirigirse a Jerusalén. Sabía que allí las autoridades judías lo iban a matar. Por eso al Señor Jesucristo yo lo conocía cuando yo hacía el Cristo de Iztapalapa como el mártir del Calvario. A la luz de la Biblia, Cristo no es el mártir del Calvario. Cristo es el Cordero de Dios que entrega su vida por usted y por mí. Como el Cordero Pascual, inocente, sin mancha, limpio,
muerto cada año en las fiestas judías, en la fiesta de la Pascua. Al Cordero se le llama la Pascua. Su sangre era ofrecida para cubrir los pecados del pueblo. Pero la primera Pascua fue en Egipto, después de las plagas que Dios mandó para castigar el orgullo de ese rey. Le dijo: preparen un cordero. Y les dio instrucciones: entre las 2 tardes mátenlo, junten la sangre y unten la sangre en los dinteles y en las puertas de sus casas, para que cuando pase el ángel de la muerte no toque a sus primogénitos. Y los que obedecieron, los judíos, untaron la sangre, y cuando pasó el ángel de la muerte respetó a donde estaba la sangre del cordero. Todos los que ahora tienen a Cristo están marcados con la sangre del Cordero de Dios, y la muerte no tiene ninguna potestad contra nosotros. Me refiero a la muerte eterna, porque un día usted y yo vamos a ir a la tumba, pero nosotros iremos a la presencia de Dios. Pero ¿cuántos están desprotegidos? Si ustedes analizan esa situación, dice que desde la casa del rey hasta el último de sus siervos había gran lloro, porque los primogénitos de Egipto habían muerto. Fue hasta entonces cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Así que entonces el Señor Jesucristo, este cumplimiento también lo tiene allí. No lo vamos a leer, en Lucas 9:51, solamente anoten. Dice: yo tendré que afirmar mi rostro como cuando el Señor se dirigió a Jerusalén, aunque tenga el desierto enfrente. Estas palabras me han dado valor en estos días. Hay días en que tú vas a decir: no hay otra más que voy adelante, y yo quiero ir adelante. ¿Saben cuál es mi experiencia en estos días? Estoy parado en el terreno que otrora fue yermo. Oaxaca ya no es la misma. Como un día don Fermín García, que está en Tijuana, compraron la arena de box de Tijuana para hacer las reuniones ahí, y hace años cuando vino nos contaba de lo que Dios está haciendo allá en Tijuana. Hasta las mismas autoridades o las dependencias gubernamentales les piden que vayan y les den plática a los empleados. Y él decía una palabra: Tijuana ya no es la misma, aunque hay sus problemas. Y yo puedo decir aquí en Oaxaca: Oaxaca no es la misma. Oaxaca es un vergel. Oaxaca es un vergel. ¿Y quieren que yo les diga dónde está ese vergel? Aquí está, aquí está, aquí está. Es el huerto de Dios, el huerto que perfuma a la sociedad en la cual vivimos, cuando de veras somos cristianos. Porque hay otros que son charlatanes. ¿Cómo me arde la cara cuando alguien me dice: ese cristiano no, si es un diablo? Mejor que digan: es una fanática, pero tiene cosas que yo quisiera tener. Qué cosas bellas, ¿no? Así que estoy ahora, en este momento, parado en el terreno que otrora fue desierto. Estoy viendo flores, estoy viendo inclusive renuevos por doquier. Puedo sentir el rocío sobre mi cultivo. Puedo percibir, casi escuchar el sonido de la plantita abriendo tierra que ya dejó de ser desierto y se transforma día a día en huerto de Dios. Aleluya. Ya le dije lo que quiere decir la palabra aleluya, ¿verdad? Podríamos asegurar, yo podría asegurar, que los hombres y las mujeres que Dios levantará o está levantando en este tiempo, a inicios de este siglo, si Él no ha regresado, serán hombres tipificados, como lo dice allí en primer libro de Crónicas 12:8. Esto es lo que Dios está haciendo en estos días, y me alegro por jóvenes y señoritas que ahora están tomando en serio las cosas de Dios. Un día alguien me dijo, era un oficial del ejército hace años, y lo invitaban a venir a las reuniones, invitaba a uno de los capitanes. Dice: no, bro, es que allá en las iglesias puros viejitos están allí nada más. Le ganó la voluntad Villatoro, era un mayor del ejército, y un día lo trajo, se quedó maravillado y dice: no, pues no son viejitos, la gran mayoría son jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Aunque el espejo les diga lo contrario, pero se sienten jóvenes, ¿no? El único más grande es su pastor, pero estoy joven. Lo maravilloso que un día Dios me va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, no un cuerpo corruptible, un cuerpo que me permitirá estar en las mansiones eternas. Como dice primer libro de Crónicas 2:8, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Quién se considera así? ¿Quién se considera así? Yo me considero como uno de ellos. A ver, ¿cuántos se consideran así?
¿Cuántos cobardes hay aquí? Levanten su mano. Valientes, ligeros, que no se echan para atrás. Que le digan los que le digan, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Pero no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, muéstrenlos. Así que entonces, si nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos está enviando a hacer algo, no tengamos ningún temor. Cualquier misionero podrá levantar sus tiendas y dirigirse al lugar más remoto e incomunicado de la tierra, si es que está convencido, como esos hombres, que Dios es real y no hay nada imposible para el Señor. Yo ni siquiera sabía que venía a Oaxaca. Yo pensé, tal vez voy a estar 1 año o 2 años máximo. Y yo le digo, Señor, gracias por el alto honor que me diste de venir a esta hermosa tierra. Tierra bendita, tierra preciosa, tierra que fluye leche y miel. Yo he creído como creyó Moisés. Cuando Moisés miró desde el monte Nebo a su querida Canaán, allí estaba una extensa porción de tierra. Él sabía que era tierra de leche y miel, solo que aún en ese momento seguía siendo desierto, pero que cuando entrara Josué y las huestes de Dios, el desierto sería transformado en flores, en rosas, en estanques, en manaderos de aguas, en lugares de cañas y de juncos, como dice el versículo 7 que leímos, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer otra vez allí en Isaías 35. Dice, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, puro perfume agradable de la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo, otro hermoso monte de Sarón. Así que entonces Dios quiere cambiar en todo esto. Pero tal vez uno diga, bueno, todo esto me parece bonito, pero ¿cómo le hago? Si yo estoy viviendo en un desierto. Yo soy un desierto. Yo era un desierto. Miserable, asqueado, desesperado, mal. Yo iba cuando menos 2 o 3 veces a ver a la espiritista. Yo me leía las cartas. Me limpiaba con huevos. Me limpiaba con ramos por todas partes. Y luego lo echaba allí en el brasero prendido. Y eran ramas de pirul con poleo, con flores rojas. Y me desalojaba. Y luego decía, mire joven, mire, ¿cuánta sal tiene usted? Pues eran las hojas del pirul. Y después me echaba perfume barato de eso que compran por galones. 7 machos, pero muertos. Cuando me lo echaba así, casi un vaso, los pobres perros cuando yo pasaba le hacían así. Pero ¿saben qué? Yo no conocí este precioso libro. Mientras la persona no conozca la palabra, va a andar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo hacerle? ¿Dónde encontrar soluciones? Yo iba de un espiritista a otro. En el ambiente artístico me decían, oye, ¿dónde fuiste? No, yo fui a ver una persona buena, qué desalojada me dio. Oye, recomiéndamelo. Y así andaban en los corrillos de los artistas. A ver a dónde íbamos. Dice que un día me sacaron porque estaba yo embrujada, porque tenía un alfiler allí en un muñeco. Dice, mira cómo lo tenían. Yo no sé si sería cierto, pero Cristo me liberó. Yo les digo, si no hubiera conocido al Señor, si yo no lo hubiera aceptado, yo ya no viviera. Pero bendito Dios. ¿Cómo hacerle? ¿Qué hice yo? Voy a terminar con esto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, allí está la respuesta. No es la religión. Hay religiones cristianas sin Cristo. Pero vamos a leer en el Evangelio de San Juan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Lo han encontrado? Léanlo todos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se refería la Escritura? A la palabra del Padre. El Señor Jesucristo siempre creyó a la palabra del Padre. Y nosotros tenemos ahora la palabra del Padre todavía. A través de la Biblia es como si Dios nos estuviera hablando personalmente.
¿Quieres saber qué quiere Dios de ti? Lee la Sagrada Escritura y puedes decirle: Padre, háblame si tú tienes algo que decirme. Yo no estoy diciendo como algunos dicen: bueno, a ver qué dice Dios, a ver. No, yo no aconsejo eso, porque alguien hizo eso y dice: Dios, a ver, dime dónde, a ver, ¿en qué versículo? Dice: y Judas se ahorcó. Ay, no, por eso no aconsejo eso. Lea la Sagrada Escritura, léala, y habrá una palabra que va a resaltar de la lectura muchas veces para usted. Pero ¿qué dice en este pasaje? El que cree en mí, pero primero dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que sea un desierto, el que esté seco, el que su hogar sea una miseria. Porque hay hombres que tienen un hogar horrible y no es por causa de la esposa, es por causa de ellos mismos. O porque hay una esposa. ¿Saben por qué? Porque no tienen el agua de vida. Hay muerte como en el desierto. Pero dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cómo podemos ir al Señor? ¿Qué hice yo en aquella mañana del año 64 en los primeros días de julio? Yo le dije: Señor, cuando ya me decidí, porque esto es un asunto de, no solamente para terminar con esto, ya me habían instruido en la Sagrada Escritura. 6 años esta anciana, hablándome con su encina y con su truje, me había enseñado la palabra. Y esa mañana en ese congreso de jóvenes, le dije: Señor, aquí en mis adentros, si tú tienes lo que yo he buscado y que no lo he encontrado en nada, voy a hacer un pacto contigo. Me voy a entregar a ti, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje. Aparentemente yo tenía mucho que perder. Le dije: me voy a jugar la última carta contigo. Torpemente así hablé. Ese día le dije: Señor, aquí está mi vida, no me importa, me entrego a ti. Desde ese día ya no fui un desierto. Los ríos de agua viva, como dice la Escritura, vinieron a mi vida. El Espíritu Santo vino a morar en mí, y como dice el versículo 39 de San Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. No solamente se llenaría el vacío, no solamente sería satisfecha el alma sedienta, sino tendría que compartir. Yo puedo decir ahora: no solamente me llené, me satisfizo el agua de vida, sino puedo ver a tanta gente bendecida por Dios. Mi padre es uno de ellos. Pero cuando nos entregamos al Señor, mi madre, yo y mi hermana, él al poco tiempo se entregó al Señor. Sus amigos, que eran borrachines también, jovencitos, murieron. Y hay aquí hombres que han estado aplazando ese día. Escúchenme bien, caballeros. Si usted no aprovecha la oportunidad que Dios le está dando ahora, escúcheme bien, y quiere seguir en el pecado. Y no solamente son los jóvenes, son la gente adulta que no quiere dejar su pecado. Quieren todavía seguir. Yo era uno de ellos. Pero cuando yo dije: Señor, ya basta, no quiero ofenderte más, te entrego mi vida. Cuando eso sucedió, el Espíritu Santo vino a morar en mí. Me impartió una nueva naturaleza. Me ha dado poder para decir no más al pecado. Porque si usted no tiene al Espíritu Santo, usted nunca va a poder vivir la vida cristiana. Le haga como le haga, venga aquí cuantas veces venga. Y escúcheme bien, no quiero soltar un espantasuegras, pero puede que este sea la última ocasión que usted escuche la palabra, en donde Dios le está dando la oportunidad de que se entregue a Él. Hay muchos que este día ya no amanecieron. Hay otros que salieron hoy y ya no regresan a su casa. Si queremos desaprovechar la oportunidad, somos libres de hacerlo. Pero yo aquella mañana le dije: Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras de mí. En los primeros días del año 64, en los primeros días de julio, lo dejé todo para seguir al Señor. ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiere invitar a Jesucristo a su vida? Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Incline su cabeza un momentito. Padre, te damos gracias. Sabemos que podemos transformar el desierto en vergel, sea nuestra propia vida, sea nuestra familia, sea todas las personas que están a nuestro alrededor, sea nuestra ciudad, sea nuestro país. Tú prometiste que el desierto se convertiría en el huerto de Dios.
Como decíamos al principio, hay varios niveles en esa profecía. Principió con la primera venida tuya sobre esta tierra, pero se va a cumplir en tu segunda venida. La palabra de Dios nos dice que tú estás por venir pronto. No solamente para retribuir, Señor, y castigar a aquellos, sino para bendecir a tus hijos. Ayúdanos para permanecer cerca de ti, Señor. Hemos saboreado las mieles de tu reino. Y Padre, si hay alguien que abre su corazón a ti, Señor, y te invita, tú no le despreciarás tú. Tú entrarás y vivirás en su corazón. Ven y habita en los corazones. Y usted no ha vivido la vida como debe vivirla y no ha transformado su desierto. Es hora. La voz es inconfundible. Cambia tu desierto. Cambia tu vida. Cambia la familia con la que vives. Sé diferente. Que el mundo sepa que lo que tú has conocido es la verdad, que no es charlatanería. No es Dios el que muchas veces tiene la culpa. Somos nosotros que no queremos hacer lo que Dios nos está enseñando. Pero Padre, yo oro porque tú traigas un espíritu de temor. Me refiero al temor tuyo, de arrepentimiento, y que podamos vivir una vida diferente. Tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos. Qué bello es caminar contigo. Qué bello es obedecerte, qué bello es hacer lo que tú nos mandas. Queremos decirte, Padre, vamos a poner nuestro rostro como Cristo lo hizo para ir a su desierto en Jerusalén. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero, Señor, cumplir la tarea que me has encomendado. Y te doy gracias por la oportunidad que me das. Gracias en el nombre de Jesús.